Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Hemos vuelto, esto es un programa que vuelve a la vieja tradición que hizo grande a este programa, que lo hizo disputar tantas copas, tantos torneos, tantas copas Chile, tantos torneos de verano, sobre todo torneos de verano, y hemos vuelto a nuestro formato Zoom deportivo, que ya indicaremos, todos se imaginarán quiénes son, como ya fue avisado en el programa anterior, con qué jugadores llegamos a la cancha. Pero nuestro director técnico sigue siendo el mismo, ha sido comparado con Gareca, otros lo comparan con Clarito Godoy, pero nosotros sabemos que nuestro director técnico es el gran e inexplicable Sergio Risenbalcón. ¿Cómo está, don Sergio? Clarito Godoy y Gareca, ¿cómo se ubica usted? Yo tengo de los dos. De los dos. Lo Sí, mejor de los dos mundos. exactamente. Es una fusión de dos visiones técnicas. Uno con respecto a la estética del juego Bien. y en algunos casos también a la rudeza, si es necesario. Que esa es la combinación que estamos tratando de aplicar en este programa y lo que nos ha llevado a la popularidad que estamos alcanzando últimamente. Exactamente, eso es realmente sumamente destacable. Y estamos con formación titular en este equipo y por el orden que ya hemos definido jerárquicamente, no sé si una jerarquía etaria, no lo tengo muy claro, pero al menos una jerarquía estética. Me parece que es etaria, exactamente, me dice que es etaria. Y desde la testera de la Junta de Vecinos, Brasil número uno, de la irredenta comuna de San Joaquín, el cientista político y compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola Gustavo, ¿qué tal? Aquí estamos bien, bien, tratando de sobrellevar la vida en este país. Muy En bien. este- Volviendo a los viajes, algo subimos, lo vimos ahí cantando unas mañanitas en unos sí, videos ahí, ¿eh? anduve por los México, que tenía que ir Absolutamente. a respirar México porque hace 5 años que no había estado en México, entonces era demasiado tiempo. México, lindo y querido, porque hay otras personas un poco más groseras que preferimos no utilizar, al menos en este horario, que es un horario para todo espectador, ¿eh? Exacto. Y desde un lugar ignoto de Santiago, en una absoluta y rigurosa clandestinidad, el compañero del movimiento patriótico, Manuel Rodríguez, integrante de la Casa Bolívar, también de Santiago, Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa nuevamente. Efectivamente estamos por los titulares, algunos titulares más viajados que otros, pero bueno, Exacto. Bolivia, no, esto es un paseo por Latinoamérica, así que Sí, bien. nosotros hemos pensado, Marco, hacer una especie como, probablemente Juan Carlos está tomando el lugar de Yaruba en este programa, es la cámara viajera de Juan Carlos Gómez Leito, podríamos hacerlo perfectamente, ¿eh? Hemos perdido la producción, como siempre, se le arrancan los caracoles, pero bueno, lo vamos a, lo vamos a hacer. Don Sergio, Nosotros no estamos metidos en la agenda del señor Gómez, entonces no avisa nada, de repente uno trata de claro, contactarlos y se entera nuevamente que está volando por el mundo. claro. Bueno, no es el único tampoco, pero tampoco es información que nosotros podamos dar públicamente. Absolutamente. Esta semana, que es una semana, lo hemos dicho tantas veces, lo voy a volver a repetir, a pesar de que la gente puede pensar de que nosotros tenemos una idea de volver a ubicar a Willy Duarte dentro del escenario comunicacional del país, por razones climáticas, obviamente. El verano no termina de despegar, ha sido un lento despegue del verano, tan lento como ha sido el reanimamiento del movimiento popular durante este año. Al preparar este programa, hizo una revisión un atributo un tanto contable que tenemos los chilenos de cuando estamos en diciembre y comienza a acabarse el año, uno empieza a hacer de alguna manera un balance. Es una manera, de alguna manera, un balance. Gabriel García Márquez decía que los chilenos somos de los pocos que leemos la ley. Las leyes antiguamente se vendían en los kioscos cuando había kioscos. Para nuevas generaciones antes había unas casitas pequeñas donde se vendían diarios. Y además se vendían las leyes, se vendían las leyes. Y de la misma manera también existe esa cierta cuestión, particularmente acá en Chile, siempre se hacen como balances. Yo estaba pensando qué es lo que ocurrió exactamente hace un año. Estábamos en medio del paro de los camioneros, que fue una fuerte pulseada de la derecha y de sectores tradicionales
de la burguesía que empezaron a presionar al gobierno con cuestiones, con una agenda de seguridad, con una agenda tributaria, con una agenda también de rebaja impositiva. Y nosotros lo dijimos en un programa precisamente de aquella época, que cómo se dirimiera ese resultado, esa pulseada, iba de alguna manera a marcar el signo de lo que iba a hacer este gobierno. Creo que nadie, ni siquiera Carlos Pinto, habría podido avisorar la forma como en general este gobierno se fue escorando cada vez más hacia la derecha. Nosotros hicimos un programa especial, el programa anterior, en que analizamos la cuestión de la ley de usurpaciones, que es una ley que viene a conformar junto con la ley Nadine Retamal y otras 38 leyes más que ha impulsado el gobierno, que conforman más o menos como el 80% de la batería legislativa que ha impuesto este gobierno, porque el resto de las cuestiones han sido normas liberalizadoras en materia financiera, han sido tratados internacionales como el TPP-11, pero en general la productividad legislativa de este gobierno ha estado inclinada fundamentalmente a las tareas represivas. Hace un año también el presidente Boris se permitió tratar a la resistencia palestina, a la resistencia mapuche, como de cobardes y de nazis. No sé si lo recuerdan ustedes. Eso lo dijo en una gira bastante estentoria por el sur del país, donde obviamente tuvo que recorrerlo rápidamente con helicópteros porque no tuvo ninguna capacidad ni siquiera de recorrer los caminos del Gualmapu, lugar donde obviamente es considerado persona non grata por el pueblo mapuche, por el pueblo nación mapuche. Entonces, esta tendencia que se veía hace un año se materializó efectivamente durante este año, y hay una música de fondo, y con esto quiero terminar, una música de fondo de una fiesta muy poco animada, de una fiesta con música bastante desgastada, que ha provocado muy poca atención por parte de la población, por parte de la ciudadanía, por parte del pueblo, que es precisamente esta farsa constitucional, que es parte de una iniciativa también del gobierno. Este nuevo proceso constitucional es una iniciativa del gobierno. Yo diría que está la agenda represiva, ¿no?, que ellos llaman agenda de seguridad. Tenemos las normas que benefician al gran capital, que fundamentalmente normas de liberalización financiera y de soporte tanto a la AFP, a la ISAPRE, etcétera, como efectivamente se han ido impulsando normas en ese sentido. Y este tercer punto yo creo que tendría que ver también con este aspecto que he señalado, y que conforman de conjunto el perfil nítido de este gobierno. La campaña entre el voto en contra y el voto a favor no se ha aprendido. Al inicio de este programa en Camerino me decía Juan Carlos de que 30 personas se dieron cita cerca de ahí, la estación Santa Lucía, al metro, frente a la Biblioteca Nacional. Acá en Valparaíso yo detecté a 4, 5, había una persona que a lo mejor estaba fumando solamente, que se plegaron a esa campaña. No logré contabilizarlo, pero la campaña ha tenido un impacto cercano a cero. Y esto realmente hace plantear, y Nobleza obliga, de que muy probablemente el planteamiento que ya hace bastante tiempo planteó Marco Riquelme sobre la abstención en este sentido, tiene mucho sentido en un contexto en el que en realidad no hay mayores expectativas populares respecto al desenlace que pueda tener esto, más allá de que nosotros no acostumbramos a hacer apuestas. Muy probablemente esto se decante por un voto en contra, un voto de rechazo. ¿Cómo ves este escenario general, un poco haciendo este balance y un poco también haciendo un poco una proyección sobre la situación política en el país, Juan Carlos? Bueno, en realidad yo tengo la impresión de que lo que tú has señalado con respecto a la situación de indiferencia, apatía o simplemente desidia que puede haber de parte de la gran mayoría de la población con respecto al plebiscito del 17 de diciembre es una tónica que de todos lados y desde cualquier punto de vista que se quiera considerar es cierto. Hay una total indiferencia por el asunto. Ahora, esa total indiferencia no implica necesariamente de que la población o la ciudadanía vaya a votar o no el día 17. El tema es qué va a Por lo hacer demás, ese. va a ir obligada, además. No, va a ir obligada o puede ir. Ya hay un proceso de acostumbramiento o de aceptación de que el voto obligatorio es una responsabilidad, por último, también de los ciudadanos, y van a acercarse a votar.
Pero la pregunta es, ¿van a votar por alguna de las opciones que allí están presentes, a favor o en contra, o van a votar nulo? Ese es también una opción muy válida, que frente a una situación de total indiferencia, de no importarle cuál sea el resultado, puede incrementar el nulo de una manera distinta, de un nulo diferente, al nulo que se registró en la elección del 7 de mayo, cuando se elegía a los consejeros. Porque ese nulo tuvo una campaña, tuvo una posición política detrás, y se gestó y se desarrolló como un voto de descontento, un voto de castigo, un voto de rechazo al proceso que se iniciaba en ese momento. Pero hoy día, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la lógica que tendría ese voto nulo? Si fuera por decir, no, no me interesa nada, me da lo mismo que gane A o B, y por lo tanto yo voto nulo. O no entiendo nada de lo que se trata y voto nulo. Es decir, hay una serie de opciones posibles, como también hay una serie de opciones posibles de que la gente se abstenga y no vaya. ¿Por qué? Porque también ha visto de que, a pesar de que hubo muy poca abstención en los dos eventos electorales anteriores, los castigos para los que no fueron a votar y no se justificaron tampoco se han realizado. Es decir, hay una suerte de comprensión de que no se puede, o no se ha debido, o no se ha querido, ¿cierto?, castigar a aquellos que no fueron a votar. No estoy hablando de aquellos que se concurrieron a la municipalidad, a las comisarías a justificarse, sino estoy hablando de aquellos que simplemente no aparecieron, y hasta el día de hoy el CERVEL o el juzgado de policía local no ha hecho absolutamente nada. Entonces también eso puede generar la idea de que si yo no voy a votar el 17, no me pasa absolutamente nada. ¿Ah? El tema de fondo es, y que sigue siendo importante a pesar de todo, a pesar de esa indiferencia, esa no compromiso o no vinculación directa con el proceso, es cuál de las dos opciones puede obtener el triunfo, y qué significa finalmente para la sociedad chilena que gane uno u otro. Ese es el tema que hay que poner sobre la mesa, porque hay que trabajar ese tema en el sentido de que hoy día, en lo que yo he venido sosteniendo hace ya bastante tiempo, de que este plebiscito del 17 no cierra el tema constitucional, ni cierra tampoco el proceso de recuperación o si ustedes quieren, de reinstalación de la dominación neoliberal, o la reinstalación del régimen neoliberal en Chile, porque este sigue estando débil en ese sentido, porque no se soluciona y no se cierra el tema. El tema constitucional va a seguir abierto ahí, a pesar que gane el en contra, y a pesar que gane el a favor. Es decir, va a quedar abierto. Ahora, el tema es, ¿con cuánto ganan en ese panorama, ¿no? ¿Cuánto puede ganar Hoy, el gobierno si gana el voto en contra? ¿Puede reinstalar al gobierno como un actor político? Ya que actualmente, virtualmente no lo es, es un hombre muerto caminando. no, yo tengo la impresión de que el gobierno de Boris terminó hace mucho tiempo atrás, y esto lo dije también en un Mate el Rey después del 7 de mayo. Yo creo que el gobierno es un gobierno que administra lo que existe, pero no tiene ningún tipo de iniciativa, no tiene ninguna cosa que le permita constituirse como gobierno. Es decir, el Ni aunque elemento gane en contra, ni aunque gane en contra. el elemento central es que el gobierno no tiene proyecto político hoy día. Es él. Y que gane el en contra, además que gane el en contra, todos se van a sentir. ¿Ah? El en contra es un voto mucho más heterogéneo, pero al mismo tiempo más visible en cuanto a su heterogeneidad, de lo que era el voto del rechazo. Cuando el rechazo se produjo, era una masa de gente, 8 millones de personas, que no teníamos claridad de quién eran los sectores que estaban ahí, ¿no? Y nosotros pudimos deducir que había un sector de la extrema derecha, estaban, bueno, todos los planteos que uno hizo sobre a ese. Pero hoy día el voto de en contra es como una radiografía bien clara.
tú tienes un sector de derecha que está disconforme, pero una disconformidad relativa con lo que hicieron los republicanos y la derecha tradicional en el Consejo. Tú tienes ese sector del Rojo Edward que se salió de republicano para poder insistir en la vieja tesis de los republicanos, que era mantener la Constitución del 80. Entonces tú tienes un sector ahí. Después tienes el sector de los partidos de gobierno, que más o menos, ¿cierto?, están en el contra y son aproximadamente un 30%, un poco menos eso, de esa adhesión. Y después tienes tú los sectores relativos de centro, que votaron anteriormente rechazo y que ahora también van a votar rechazo, etcétera. Y después tienes una izquierda, esa izquierda que somos muchos de nosotros, que están ahí, que también están apelando para ganar el en contra. Entonces todos esos sectores, son 4 o 5 sectores visibles, que todos se van a sentir ganadores, ¿ah? Pero todos se van a reclamar el en contra como algo propio, ¿no? Yo he escuchado que la gente de izquierda, la izquierda no institucional, se plantea de que hay que ganar porque así le vamos a proporcionar una derrota a la derecha. Por fin vamos a ganar. Es decir, después de varios episodios, ¿cierto? Después del 20 de octubre, del 25 de octubre del 20, ¿cierto? No se ha ganado nada, salvo la elección de Boris, pero no sé, la izquierda tradicional, o mejor dicho, la izquierda no institucional, no ha ganado nada. Entonces ahora ganar es como la posibilidad de levantar las banderas y decir, todavía estamos resistiendo y todavía estamos aquí, todavía podemos construir algo. Sí, Juan Carlos, nosotros le hemos dado bastante importancia a lo que está ocurriendo en la Argentina. Me tocó ver en la intervención que se circuló profusamente por las redes sociales de la candidata de izquierda, Miriam Bregman, en el Parlamento, en el momento que se instalan las autoridades del Congreso, ¿no? Producto de un acuerdo parlamentario en que finalmente la casta logró imponer presidencia en todos lados, como corresponde, ¿no? Finalmente, este candidato Milei, que actualmente ya es presidente electo y que asume este domingo, fue enfrentado por Miriam Bregman, quien planteó la idea de la unidad de toda la oposición, ¿no? Volvió a reflotar esa idea que le salió bastante chileno, digamos, por decirlo de una manera folclórica. Creo que ese fantasma va a existir, ¿no? La idea de que se le asestó una derrota a la derecha, etcétera. ¿Cómo ve Marco Riquelme este tema específicamente? En relación también con las otras cosas que han ocurrido. Durante esta semana se condenó a un comunero mapuche a 45 años de cárcel. Se condenó a Francisco Solar y a Mónica Caballero, a Francisco Solar a 86 años de cárcel, cadena perpetua, por delitos de daños. No mató a nadie, delito de daño, fundamentalmente, y lesiones, ¿no? Y después la construcción esta de los homicidios frustrados, que como son muchos, llega entonces a 86 años. En el caso de Mónica Caballero, a 12 años. Indudablemente estamos en un escenario en que el Estado policial se comienza a instalar. ¿Ve alguna relación en este asunto? ¿Cómo lo ves, Marco? Bueno, primero señalarles que si estoy tosiendo es porque ando un poco afectado al pecho. Ya, No me querían dejar jugar, pero yo pedí que me inyectaran por y supuesto. voy a jugar como, no sé en qué terminará mi vida física después de todo este tiempo. Hay varios jugadores que han terminado bastante mal, Caceli entre ellos. eh, entre ellos, claro. La verdad es de que este tipo de sistema necesita de un estado policial. Eso es permanente. Cada cierto tiempo se va renovando esta idea de la seguridad, que todos sabemos que haya la seguridad que haya La Pintana, Cerro Navia, algunos sectores de eso van a quedar votados porque a la burguesía no le interesa la seguridad de los pobladores, pobladoras, de los pobladores. Lo que le interesa a la burguesía es tener un estado policial que permita reprimir cualquier acción de carácter colectivo destinada a ir destruyendo su institucionalidad. Entonces, en ese sentido, vamos a escuchar a la alcaldesa de La Pintana quejarse de que no hay seguridad en su población, pero eso lo venimos escuchando todos los periodos que ha estado.
Y si nos remontamos después de Erwin, los primeros alcaldes que vieron en La Pintana, decían lo mismo, ¿no? Del abandono, de la seguridad, y se fue creando incluso una idea casi esquizofrénica del tema de la seguridad. Y eso que he aprovechado porque lo crea, o sea, hay una sensación de inseguridad que, a pesar de que han ido bajando algunos delitos, hay una sensación de inseguridad que si es sensación es que alguien la está creando. Y esa creación de inseguridad lo han hecho los gobiernos de la concertación, lo ha hecho la oposición, lo han hecho todo con el fin de generar este estado policial. Vamos a escuchar permanentemente, porque lo venimos escuchando incluso desde el tiempo de la dictadura, de que el gran problema de Chile es que faltan pacos, Ujú. faltan manos represoras. Y cada cierto tiempo entonces viene con bombos y platillos y se anuncia por cada gobierno, anuncia 2.500 nuevos pacos, 850 ratis. No, vamos a tomar a toda la gente que trabaja, a los pacos que trabajan dentro de los escribientes y todas esas cosas, y los vamos a mandar a la calle y vamos a contratar nuevo personal. No, lo que pasa es que le faltan los cascos, no son los apropiados, así que hay que traerle más cascos cuando uno sabe que en la población casco es inservible, salvo que uno esté pensando en los cascos para ir a reprimir y enfrentarse a las fuerzas populares. Entonces, esta idea de inseguridad es para ir perfeccionando el, el Estado policial, que en algunos casos se combina con la militarización, como es el caso en algunos sectores fronterizos, eh, y particularmente en el Gualmapu. Y algunos incluso piden que la región metropolitana se declare un estado de excepción por los problemas graves de seguridad. Es más, algunos alcaldes han declarado estado de excepción comunal. Ah, sí. Y los estados de excepción comunal, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, porque como no existe, no tiene ninguna atribución, que alguien pudiera decir, bueno, el estado de excepción comunal significa que los civiles pueden detener a cualquier otro civil para pedirle su identificación o cosas por el estilo. No existe ninguna atribución. Incluso creo que el Contralor dijo que era algo que no, Ilegal. ilegal. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, uno de los alcaldes? Bueno, el estado de excepción comunal significa ayudar más, entonces hemos contratado más personal de seguridad, hemos puesto a disposición más carros de seguridad, hemos puesto a disposición más motos para la seguridad, le hemos pedido a Carabineros que saque más personal para la seguridad, y lo que en realidad hacen es, como yo decía anteriormente, la preparación de un Estado que necesita la burguesía cada vez que aplica más explotación, más miseria, que es un Estado policial, cuasi o militarizado. Entonces, en ese sentido, esto se combina, y a mí me parece que es así, se combina con todas estas medidas legales, judiciales, jurídicas, represivas, ¿no? Tranamil, me parece que Tranamil es uno de los comuneros que fue condenado a 45 Luis años. Tranamil, Luis Tranamil, sí. Ya, no hay pruebas, solamente los jueces viendo algunas Pruebas cosas, indirectas. exacto, pruebas indirectas que se Presunciones. presentan, presunciones, lo condenan a 45 años. Entonces esa condena en realidad no es a Tranamil, es al pueblo mapuche, porque de lo que se trata es de decirle que sin prueba y armando todo un proceso como lo van a hacer también en el caso de Héctor Yaitul, donde están los testigos Sin rostro. encubiertos, sin rostro, los pueden condenar a una cantidad de años enorme y así tratar de desarmar las organizaciones políticas, sociales, populares que han ido creando el pueblo mapuche para recuperar y defender su territorio, porque aún le siguen usurpando su territorio. Cuando lloramos con justa razón y sentimos indignación y rabia por lo que está sucediendo en Palestina, debiéramos sentir la misma rabia por lo que sucede con el pueblo mapuche que le usurpan su territorio, porque el pueblo palestino está luchando por recuperar sus tierras. El Estado policial, todo esto que uno ve en la televisión y que uno reclama, que es aquí, que le encuentran razón, que no, que hay que meter más pacos, pero que no sacar a los milicos, toda esa cuestión es una faramaya inventada, que se inventan esto, ¿no? Que se habla, es como la gran conversación de la casta, de la élite, y que ellos saben
pero no es nada más que se resume en importarle más medios represivos a Israel, a traer más medios represivos, porque Israel, ustedes saben que ha sido, lo saben mejor que yo, ha sido uno de los pilares fundamentales de la industrialización y la fabricación de elementos para la represión a los movimientos populares, o sea, los carros, lacrimógena, todo lo demás. Se resume en comprarle cosas a, a Israel y sacar más Paco a la calle. Y por lo tanto, se resume en definitiva más represión al movimiento estudiantil, al movimiento poblacional, al movimiento de las trabajadoras, trabajadores y al pueblo mapuche. Ese es el resumen, Sí. porque lo otro relacionado con que se dio un portonazo aquí, se hizo un asalto allá, independientemente de la violencia que a veces tienen algunas de estas cuestiones, estamos hablando de 18 millones de personas. No estamos hablando de uno o dos portonazos en la noche. Tenemos que hablar de la seguridad que significa para 18 millones de personas, y la seguridad para 18 millones de personas significan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de estudio, mejores condiciones. Esas son las condiciones que hacen inviable la delincuencia. Así que esto de estar dando vuelta en círculo para quitar la delincuencia mientras se sigue explotando, se sigue dejando cesante a la gente y mandándola al comercio informal y a trabajos informales, es el caldo cultivo de lo que se va haciendo cuando la gente no tiene más alternativa. Y rápidamente digo lo siguiente, porque hay pequeñas victorias habladas que yo creo que son importantes reiterarlas. Desde el principio de nuestra participación, por lo menos en Más del Rey, Ujú. dijimos que todo esto del apruebo, rechazo, era una gran cuestión inventada por la casta política, por la élite, por la oligarquía, destinada a generar un clima raro que la gente habla, se transmite por televisión, pero en realidad que no llega a nada. Porque lo importante de esa construcción era la desmovilización y la criminalización del movimiento social y de la movilización popular. Esa era la clave. Ahora ya no le interesa a nadie, y con esto me refiero a la casta política, incluso, no le interesa a nadie si gana el a favor o gana el en contra. Claro, hay pequeños triunfos, como pudiésemos decir, Boric diría, bueno, es que no era una constitución, lo dijimos, no era una que una, ¿ah? Como le Mm, gusta decir y reiterar y inventar esos clichés. ¿Ah? mm. Entonces, eh, lo dijimos desde el principio, nos están llevando a un callejón donde la alternativa no es ninguna, no hay alternativa. Por eso podemos encontrar ahora, y se podría hacer campaña, incluso podrían hacer campaña juntos, a Rojo Edward, no sé, y alguna gente del gobierno, lo en contra de la El gobierno. prodignidad, ¿ah? Podrían hacer Mm. campaña en conjunto, unos por una razón, otras por otra, en lo relacionado con el a favor. ¿Por qué hay esta idea de generar un susto si se aprobara la constitución que se está proponiendo? Cuando lo que tenemos hoy es igualito a lo que se va probablemente a aprobar. O sea, con la constitución de Pinochet sigue igual, con la constitución que se había propuesto anteriormente iba a seguir igual, Mm. y con esta va a seguir igual. ¿Por qué? Porque imagínense usted el susto, mira, nos van a perseguir, se llega como la cosa Boris Katz, ¿no? Nos van a perseguir, llega el fascismo, toda esa cuestión. Usted, licenciado, decía recién la cantidad de leyes que se han aprobado de carácter represivo, que yo creo que entró al top one. Sí, sí, El 40, gobierno de 40 leyes Boris, represivas. claro, 40. el gobierno de Boris entró al top one. O sea, el que más leyes represivas y de más profundidad represiva ha promulgado. Entonces tenemos ley de usurpación, Naín Retamal, la, Sí, sí. la, Se han empleado, en general se han empleado las facultades policiales. Yo quiero hacer una observación sobre ese tema. Hace un par de días se inauguró el Teatro Municipal de Viña del Mar, que tantas veces fuera visitado por Risenberg en la década del 80, ¿no? Él era como de la casa. Y le encomendaron la restauración de ese edificio, que es un edificio añoso, arquitectura neoclásica, a un distinguido profesor de arquitectura de la Universidad de Chile, Lorenzo Berg. Y como él era el restaurador y se iba a inaugurar la restauración, no le dieron invitación. Entonces él trató de llegar a la ceremonia de invitación y no solo no le dejaron entrar, sino que le dieron una paliza los guardias municipales. Desconozco a estas alturas si la alcaldía inclusiva, ¿no? de Viña del Mar
de Macarena Ripamonti ha dado alguna explicación sobre este hecho, muy probablemente van a despedir a los guardias, pero ese es el ambiente que hay en el país en general. Es realmente sorprendente. Lorenzo Berg no es además una persona mayor, no era un muchacho, pero le dieron una paliza, ¿no? Por tratar de entrar sin permiso. Y yo quiero complementar lo que decía Marco Riquelme en lo siguiente. Joaquín Mellinao, otro comunero mapuche, militante de la resistencia, de la resistencia mapuche, Joaquín Mellinao fue condenado en agosto de este año a 47 años. Luis Trinamil fue condenado hace poco a 40 años. Ernesto Yaitul y otros 4 comuneros fueron condenados a 15 años. Son penas tremendas, son penas altísimas, que están dentro absolutamente en general inclusive las penas de homicidio en nuestro país tienen penas mucho más bajas, ¿no? Entre 10 y 15 años es lo normal. Acá las penas son multiplicadas por 3 si estamos en presencia de un mapuche. Pero quiero hacer una observación, porque los tribunales orales van a tener que rendir cuenta ante la historia de lo que están haciendo. Se parece bastante a lo que hacían las Cortes de Apelación y las Cortes Supremas durante la dictadura. Acceden a toda petición punitiva del Ministerio Público. El Ministerio Público pide 15 años, le dan los 15 años. Están pidiendo, lo vamos a advertir, no queremos ser agoreros, no queremos que esto ocurra, pero es muy probable que a Héctor Yaitul el Ministerio Público le está pidiendo 25 años por un delito de opinión. Él no ha matado a nadie, no ha quemado nada, no ha agredido a nadie físicamente, ¿no? Se le acusa usurpación, vale decir, la ocupación de un terreno y hurto de madera. 25 años por eso. Y su delito es haberse alzado en contra del Estado, proclamar el derecho del pueblo mapuche a independizarse y a autonomizarse respecto del Estado de Chile, que es una fuerza ocupante en el territorio del Gualmapu. Se le está, a un hombre que tiene 55 años, se le está condenando a 25 años, es una condena de por vida. La condena a Mellinao, la condena a Trinamil son condenas de por vida, son condenas de por vida. Las penas que se están aplicando son descomunales, esto es un régimen de terror y tenemos que entender también que este es el sistema que se está imponiendo. Nosotros estamos en un sistema absolutamente inquisitivo. Hace más de 20 años que se inició la reforma procesal penal en nuestro país, que se supone un sistema garantista, que era un sistema que iba a dar mayores posibilidades de defensa, etcétera. La presión a partir de ese minuto por meter a todo el mundo preso, por resolver todas las cuestiones con las medidas de cárcel, ha tenido esto como efecto. Y este gobierno es el guaripola de esa campaña, de una campaña que pone, además, inclusive desde el punto de vista jurídico burgués, pone a nuestro país fuera de los conciertos internacionales de derechos humanos. Yo estoy seguro, esto es un camino que se abre, porque es el único camino jurídico que se abre para los militantes mapuches, es el camino de los tribunales internacionales. No le queda otro camino, porque no hay justicia para el pueblo mapuche. Las vías institucionales están totalmente cerradas, como también lo están aquellas que se han aludido acá que tienen que ver con la cuestión constitucional. Yo quiero hacer una pausa acá, lo habíamos advertido. Uno de los rasgos más distintivos de la resistencia en contra de la dictadura fue precisamente la lucha armada. La discusión dentro de la izquierda respecto a la pertinencia, respecto a la utilidad que tenía este asunto, es una discusión que llega hasta nuestros días. Yo he escuchado a mucha gente, muchos compañeros, ¿no?, poner en duda la utilidad de la resistencia palestina, poner en duda la autenticidad, inclusive, decir, no, si la verdad que el movimiento jamás fue creado por los propios judíos para justificar la represión. Esos mismos argumentos yo los he escuchado durante la dictadura para justificar también y para denostar la lucha armada en contra de la dictadura. La lucha armada formó parte de la resistencia en contra del régimen dictatorial. Buena parte de la militancia revolucionaria pasó por las filas de las organizaciones que proclamaron la necesidad de esta lucha, el MIR desde un primer momento, y luego, exactamente hace 40 años, aunque ya venía anticipándose de algunos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que cumple este 12 de diciembre 40 años formalmente como una organización militar, político-militar, que asume la responsabilidad de enfrentar a la dictadura en su periodo tardío, llamémoslo su periodo tardío, y ofrendó tras este programa a muchos militantes que entregaron su vida, entregaron su libertad, y a miles y miles que se encolumnaron tras las banderas del Frente Patriótico. Probablemente las acciones emblemáticas de mayor envergadura, como el atentado a Pinochet, la internación de armas en Carrizal Bajo y un montón de otros hechos, y luego los primeros hechos de la democracia también, estuvieron protagonizados por militantes del Frente Patriótico. Creo que el debate sobre las concepciones políticas del Frente Patriótico
que está suficientemente abierto, que tiene que ver especialmente con el papel del Partido Comunista dentro de la transición, porque creo que ahí hay un signo sumamente interesante, ¿no? Tenemos un Partido Comunista de tradición parlamentaria, de cretinismo parlamentario absoluto dentro de la izquierda, pero al mismo tiempo dentro de ese mismo partido surge una tendencia que se expresa primero como organización, que rápidamente se autonomiza y que es actualmente una parte consistente de la izquierda revolucionaria en nuestro país. Así que yo quiero invitarlos un poco, no solo porque está Marco, yo sé que ellos tienen como militantes del movimiento patriótico actividades sobre ese tema, pero yo quiero poner de relieve a esta organización porque no solo por su acción concreto en las poblaciones durante aquel periodo, no solo por una cosa de nostalgia, sino también por la vigencia que tiene esa determinación y fundamentalmente por la relación que tiene la concepción militar, la concepción de lucha armada en relación con los caminos institucionales a los cuales la izquierda, inclusive algunos sectores que se reclaman revolucionarios, que aparecen absolutamente encorsetados dentro del camino institucional. Si lo he señalado ahora intencionadamente, no es simplemente por hacer un viraje en lo que estamos hablando, sino que creo que es un paso más en esta discusión que tenemos. Hemos pasado revista un poco a lo constitucional, hemos pasado revista a este Estado policial, bueno, tenemos que ver qué es lo que dice el pueblo frente a eso. Juan Carlos Gómez. Me llama la atención y quiero advertir que la indiferencia que se puede observar con respecto al proceso constitucional que hacíamos referencia hace un rato, también tiene que ver con la indiferencia sobre otros aspectos de la política que se está desarrollando en Chile, y entre ellas, justamente el tema del Estado policial y las leyes represivas, las leyes, ¿cierto?, que inauguran, por decirlo de una u otra manera, un nuevo estado de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana, o podríamos decir, en Chile, a partir de ese conjunto de 40 leyes que el gobierno ha propiciado y ha desarrollado conjuntamente con la derecha. Pero también hay una indiferencia con respecto a eso por parte de la población. Es decir, ¿a quién le preocupa de la población general las condenas, por ejemplo, que han vivido los distintos dirigentes o distintos activistas del movimiento mapuche? ¿A quién le interesa? ¿Dónde están las movilizaciones sociales con respecto a aquello? Hay una ausencia de esa situación. Es decir, hoy día estamos en una sociedad que se muestra indiferente con lo que hace la política. Y esa política tiene consecuencias sobre las vidas de todos nosotros. Y si nosotros no estamos reaccionando, es que algo pasó, algo se cortó, algo está ausente que no permite hoy día, ¿cierto?, generar condiciones para que se desarrolle un movimiento social o simplemente la movilización social en contra de. Ayer tú mismo decías, vimos la condena de 80 y tantos años para una persona, ¿cierto? Que como bien dices tú, no mató a nadie, hizo daños materiales, pero se le condena porque son condenas ejemplificadoras que buscan, ¿cierto?, responder y dar cuenta al bloque dominante, a la burguesía nacional, ¿cierto?, de que el gobierno está haciendo algo o el Estado está haciendo algo, porque ellos necesitan contar con eso. Pero hay una indiferencia total de la población, y eso es lo que a mí me preocupa, con respecto a A, B o C cosas, ¿no? Hay que recolocar nuevamente el hacer política, el plantearse lo político como algo viable dentro de la sociedad chilena. Y aquí faltan actores, falta conducción, faltan liderazgos. Independientemente que estos liderazgos sean pequeños, locales, territoriales, etcétera, regionales, pero faltan. Pero fíjense ustedes, y ustedes lo tienen claro, que si nosotros observamos cuáles son los liderazgos que pueden levantar, más allá de las situaciones que ya hemos comenzado, el en contra, ¿cuáles son los liderazgos que tiene el en contra? Que no sea la figura ya desgastada, permanente, recurrente de la figura de Michelle Bachelet, que la están levantando por ahí algunos para ya como presidenciable. Pero eso implica que a pesar de todo, tampoco se ha construido un liderazgo desde otras organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tenemos liderazgo mucho más duro
que están en la misma senda y direccionalidad del Estado policíaco, ¿cierto? Que es un CAS, que es un Rojo Edward, que es una Matei, que es, etcétera. Hay varios, pero a mí me preocupa la indiferencia Recién me quería decir algo, de la gente, ¿no? lo vi Sí, gesticulando. sí, no, estaba buscando información en relación que está ocurriendo con la represión en diferentes partes de Latinoamérica. Esto es lo que asista a la represión en Perú, digamos, así de preocupado está Ujú. de las respuestas populares en estos Ujú. momentos. Estamos yendo para atrás en todos lados, licenciado. Ujú. Yo creo que la verdad es que no hay mucha opinión de la gente ni liderazgo, es porque la gente no está en absoluto interesada en este proceso. El proceso constitucional fue, ya sabemos, fue una trampa metida con forceps para tratar de sacar a la gente de la movilización de las calles y simplemente no Pero, agarró. pero Sergio, pero ¿Sí? Sergio, qué fantástico, qué poder tiene el Estado de sacar a la gente de las calles y lo hizo. Qué fantástico, ¿no? Qué maravilloso. Entonces nos preguntamos por qué tiene esa debilidad la sociedad, por qué tiene esa debilidad el pueblo, por qué tiene debilidad las organizaciones sociales que no son capaces de responder y aceptamos la imposición del Estado como si fuera nada. Porque se ha abandonado Porque, toda la- Entonces, concepción, ¿por porque qué se porque, ha pasa? la, abandonado toda concepción revolucionaria, esa es la razón. porque no Bueno, existe ningún. pero eso es grave. Y si eso es Porque no grave y eso habla existe. de la ausencia de Porque una la izquierda. izquierda de hace mucho tiempo que solamente está hablando de armar listas parlamentarias. O sea, Bueno, pero sí, Ese si uno escucha, voy a referir a la izquierda, digamos, a la izquierda en este país. Lo único que habla es de levantar candidatos, no habla absolutamente de nada más. Su único objetivo es hacer constituciones. La cuestión de la Asamblea Constituyente es una cosa realmente oprobiosa. estás O de sea, llevan acuerdo. décadas hablando exclusivamente de constituciones. Lo único que se propone es caminos institucionales. Entonces, por eso es que están yo en, pongo, están precisamente en por el eso es que mismo, esa izquierda está en el mismo equipo que la derecha, son parte de lo mismo, son defensores del bueno, régimen y no tienen ninguna Bachelet actividad es un contraria emblema a del Estado, Bachelet. Bachelet es un emblema del Estado policial. Y tú No, no, todavía vas a encontrar en agrupaciones políticas que con este título de izquierda, y nadie sabe por qué son así de izquierda, todavía te van a hablar que Bachelet tiene un liderazgo progresivo, y te van a hablar de que la Toá es importante porque era hija del ministro Toá de Allende, y la verdad toda esa costra que sobrevivió a la UP no ha servido de nada, solamente para establecer pactos buscar eternamente su pacto con la democracia cristiana, bueno, que ese es su. en general el papel de la izquierda institucional, en este momento todas las fuerzas parlamentarias están comprometidas en ese mismo camino. Por eso, ¿Sí? y perdón, digamos que lo saque de esta cuestión, pero creo que no se puede eludir, por eso es que es muy importante poner de relieve otro camino, porque yo creo que con independencia de la evaluación que uno pueda hacer del papel que cumple el MIR, por ejemplo, o el Frente Patriótico, en este caso en concreto, es muy importante analizar esa cuestión porque ahí es donde está insinuado el camino de la ruptura institucional, el camino de la revolución social, el camino que significa comenzar a mirar fuera de los espacios institucionales. Y esto no tiene que ver con un reclamo pacifista o con un reclamo sindicalero. Tiene que ver con lo que están haciendo hoy día mismo el pueblo palestino. La resistencia palestina es un crisol dentro del cual se están debatiendo en el campo de batalla las concepciones fundamentales de la revolución y de la contrarrevolución. Esto es algo que está ocurriendo al día de hoy. Y quiero cerrar también un poco con esta idea. Hay quienes, haciendo un antiimperialismo de idiotas, como alguien dijo, confunden la situación de Ucrania con la de Palestina. Ucrania es un Estado independiente con el apoyo de la OTAN y del imperialismo, y del otro lado tenemos un pueblo como el palestino totalmente aislado. No es posible señalarlo. El conflicto indudablemente entre Ucrania y Rusia es un conflicto interimperialista, no tiene otra naturaleza. No es posible que uno tome consideración de que está en juego la autonomía ucraniana. Es más, precisamente este gobierno de Zelensky es un gobierno fascista y por lo mismo no puede dársele ese carácter. Pero lo que está ocurriendo en Palestina es de alguna manera un reflejo de aquella cuestión que se está viviendo en todo el mundo y que resulta necesario comenzar a discutir. Yo no creo de que simplemente la alusión al fusil resuelva este problema, por cierto, porque eso es lo que van a salir a decir, ¿no? Que
petardismo, foquismo. Eso no es así. La CAM no puede ser una organización terrorista del momento que ellos no son chilenos, solamente por esa determinación. Y no son foquistas del momento que ellos están encarnados en las comunidades mapuche. La experiencia de las organizaciones de la resistencia mapuche son muy importantes para el pueblo chileno, y reivindicar también la tradición de la lucha militar durante la dictadura también es un elemento central para el debate político que viene hacia adelante. Vamos a seguir proponiendo campañas electorales, juntas de firmas, vamos a seguir haciendo tuiteos y reventándole los correos electrónicos a los parlamentarios. ¿A eso quedó reducida la izquierda? ¿Eso es la lucha de clases? ¿Cuándo la izquierda va a volver a retomar el discurso de mayoría, el discurso de los explotados, el discurso de los trabajadores? Cuando se Bueno, constituya realmente la ese izquierda. ese yo creo que es el debate que está abierto hoy día. Ese es el tema. El tema no, es justamente ese, que tiene que haberse constituirse una izquierda. Una izquierda en América Latina que está totalmente deprimida, o una izquierda que no existe, o existe bajo agrupaciones pequeñas a lo largo y ancho. Fíjate que con esto cierro y dejo el paso para celebrar y conmemorar los 40 años del Frente Manuel Rodríguez, que fue todo un aporte a la organización política de la resistencia y de la guerra contra la dictadura en los años 80. Creo que todos celebramos y aplaudimos las primeras acciones y las acciones del Frente Patriótico a lo largo y ancho de los 80, ¿no? Vibramos muchas veces con esas acciones y también lamentamos muchas veces las muertes que esas acciones en lucha, ¿cierto?, provocó. Y otras no tanto en lucha, sino que fueron torturados, asesinados de manera dramática por la dictadura, ¿no? Yo vivo muy cerca donde estaba la casa de seguridad de Varas Mena, ¿no? Donde fueron asesinados un conjunto de personas, ¿no? Vecinos que yo conocía y que habíamos jugado con ellos cuando cabros chicos fueron parte de ese grupo de personas que fueron asesinadas en aquella oportunidad. Bueno, yo conocí bastante bien a los rodriguistas porque tuve la oportunidad de colaborar con ellos durante la época que yo militaba, y después posteriormente en la cárcel pública también tuve la ocasión de participar. Tengo una muy favorable opinión de ellos y siempre he cooperado cuando me lo han solicitado con los distintos grupos que desgraciadamente después el Frente Patriótico se dividió, ¿no? Muchos de ellos. Todavía tengo algunos que fueron mis alumnos, no solamente en la cárcel, sino que fueron alumnos míos también en la universidad, etcétera, a lo cual yo tengo mucho aprecio y cariño, así, cariño profundo, cariño revolucionario por la gente del Frente, como también lo tengo por la gente del MIR, como también lo tengo con la gente del Frente Lautaro, Juvenil Lautaro, etcétera. Entonces son parte, porque de una u otra manera nuestra organización también quiso ser parte de ese movimiento de lucha armada contra la dictadura. No llegamos ni cerca a parecernos a ninguno de los tres que he nombrado, pero ahí estuvimos con ellos compartiendo y siendo parte de una misma postura, ¿ah? A lo largo del tiempo y de los 80 y de los 90. Dicho esto, quiero señalar, por ejemplo, que cómo la renuncia de las izquierdas para luchar por la ruptura, por el quiebre, por la insurrección. Fíjate que yo estuve en México por razones académicas, ¿cierto? Dando algunas charlas, etcétera, y estuve el día mismo que se presenta la nueva candidata de Morena. Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido del presidente AMLO, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se presenta la nueva candidata para competir en las elecciones presidenciales del próximo año. Y ella es Claudia Sheinbaum, que es otra persona. Claudia Sheinbaum. Juan Carlos, entonces se confundió, ¿eh? Se confundió. Ya, pero no, entonces es la Claudia, ella es parte de Morena, es la gobernadora del DF, y en su día de proclamación, y este es el punto que quiero llamar la atención, sí. En el día de la proclamación, ella dice en su discurso, nos dicen, comillas, nos dicen que somos socialistas y de izquierda. Nos acusan de eso. Nosotros no somos ni socialistas ni de izquierda. Somos un movimiento humanista. Se cerró la. Después de eso, tú sabes perfectamente que lo que viene es la administración, como lo han hecho todos los gobiernos progresistas de América Latina en los últimos tiempos, ¿cierto?
la administración del capital, punto. Entonces, ese es lo que yo planteo y he planteado repetidas veces en este programa, la ausencia de una izquierda. No tenemos izquierda. Y al no tener izquierda, no tienes tú la posibilidad de hacer una política revolucionaria o hacer una política rupturista o plantear desde las organizaciones sociales otra forma y otra alternativa. Ese es el problema. Chile, sino que ocurre en toda América Latina y gran parte también de Europa. Marco Ese es Riquelme, ¿estás sin audio, Marco? Quiero efectivamente que a veces los pensamientos engañan y claro, yo me recuerdo de la Claudia Schiffer, que era Claro, otra persona, no es otra es, persona, no, Claudia no no. es, Sheinbaum. claramente no es la Claudia Sheinbaum, Sí, Exacto. que, que es la alcaldesa o algo así de Ciudad de México, que no es La poca gobernadora. cosa, No, ahora es gobernadora porque Ciudad de México se transformó en estado. claro. Dejó de ser distrito Eh, federal. ¿Será bueno, miembro eh, de la tribu perdida también? Por lo me imagino. suena. Sí, 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 Suena pues, también. sí, la sí, tengo perdida. suena Sí, el apellido, Sí, sí. sí, sí. claro. Pero usted sabe Bueno, que yo estoy en contra de que la gente asuma ciertas cosas por los apellidos de las personas. Por supuesto, claro. Sobre todo viniendo de un Es Risenberg, un eso Risenberg, tiene pero mucha se puede decir importancia, otra cosa. claro. Claro, no, claro, porque yo he visto comentarios de la gente que más o menos pensaban que hacían como una especie de un anexo de los protocolos de los sabios de Sion al dos militante y veían en Mate al Rey una agenda encubierta. Solamente le quiero decir a esos muchachos que afiebrados, que les gusta inventar historias, son buenas las historias, pero no son ciertas, lamentablemente. Somos de mayoría cristiana en este programa. Sí, hay algunos que no creemos ni nada. Muy bien, Yo dejé de creer en el conejito de Pascua, ya como a los 8 años. mala Y de ahí cosa. en adelante no creo en nada así. Poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo. Yo creí en el viejito Pascual, yo creo que hasta unos 10 años. Sí, no sabemos si quizás Riquelme todavía cree y le están tirando abajo. Viene la Pascua y le están destruyendo la ilusión. Marco, no, yo todavía A ver, creo en el viejito Pascuero. Yo bien. le digo San Nicolás, porque si ya nos metieron el viejo Pascuero barbudo con un traje para el Polo Norte, Que es de Coca-Cola, además. de Coca-Cola, claro, así que ya uno puede creer en todo. Bueno, la verdad, una cosa primero, porque también hay comentarios a propósito de lo que dijo Risenberg, de la defensa aquí de grupos como Hamas, Ah, sí. y la verdad que a mí me suenan bastante occidentales, por decirlo de alguna manera, estas opiniones, no marxistas, Ujú. porque lo que se está produciendo allá es una guerra de liberación del pueblo palestino. Y imagínense que de aquí uno la criticara cuando allá se han juntado comunistas, islamistas, se han juntado todos para combatir al Estado terrorista de Israel. Y yo de aquí tendría que criticarlo a un pueblo que del año 1947, 47, 48, 47, claro, 48. viene sufriendo las masacres más grandes y que la lucha que libra hoy es contra el opresor. Pero además no es solamente contra el opresor de su propio pueblo, sino que el Estado terrorista de Israel es el responsable y el encargado de cuidarle al imperialismo los intereses en el Medio Oriente y mantener divididos los países y tener relaciones con los jeques por aquí, con los jeques para allá, para asegurar el permanente envío de petróleo. Y en algunos casos, cuando no hay obediencia respecto a eso, bueno, se lo van a robar como lo roban los norteamericanos a Siria. Entonces no estamos hablando de cualquier enemigo. Y nosotros desde este programa debiéramos estar criticando a Hamas, debiéramos estar criticando a la yihad islámica, a las fuerzas populares de liberación y a algunos otros sectores que están peleando allá. Me parece un poquito fresco Mm. ya, Fresco, se fresco, entendió. un poco Sí, fresco. fresco. Mm. Que uno de aquí livianamente diga el marxismo, leninismo, que establece que aquí, que allá, y de acuerdo a lo que dijo Marx en el año 1800 y tanto, dijo que el islámico, en fin, o sea, por favor, tengamos un poquito de pudor cuando los pueblos se levantan a luchar. Dicho eso, sí, efectivamente, el próximo 14 de diciembre se van a cumplir 40 años desde que se lanzó el Frente Patriótico Manuel Ujú. Rodríguez, Se hace público. se hace público, Ujú. porque todo el proceso, el desarrollo, el despliegue que se empieza a dar con acciones incluso, viene de principio del año 80 más o menos.
Por lo tanto, hay un desarrollo anterior al año 80, que son ideas, son cosas que van haciendo un vuelco en la política. En realidad, el Frente Patriótico nace al calor o sea, en la falda, o como queramos llamarle, el Partido Comunista, destinado a aplicar una política que en ese momento era la política de la unidad antifascista para derrocar a la dictadura. No tenía un propósito revolucionario de la toma del poder ni de cambiar. Ahora, si ustedes me dicen, no tenía ese, no tengo idea por qué crees. Los revolucionarios no teníamos objetivo revolucionario. Y no solamente de la resistencia para terminar con la dictadura y para volver a hacer lo mismo que había antes de la dictadura, y que si llegaba en algún momento a gobernar alguien que pudiera colocar, o sea, fuerzas que pudieran colocar en jaque la nacionalización de los recursos, las cosas estratégicas de la economía, el área social, en fin, todas esas cuestiones, se le pudiera dar nuevamente un golpe porque las Fuerzas Armadas, el brazo armado permanecía intacto. Entonces no sé en qué momento un revolucionario tiene que luchar para entregarle de la mejor forma posible, porque había un modelo que se había impuesto, de la mejor forma posible el Estado nuevamente a la burguesía que fue la responsable de la muerte, el asesinato, la desaparición de la gente. Allá hay un problema que va colocando contradicciones y ustedes comprenderán que en un principio, cuando la gente se mete a la lucha armada, no es tan fácil, producto de la clandestinidad, estar analizando todo este tipo de cosas que ahora como buenos generales podemos analizar aquí, ¿no? Mm. Como buenos generales burgueses. El Frente Patriótico era una estructura relativamente cerrada, porque si hubiese sido abierto, yo creo que se hubieran incorporado miles y miles y miles. Pero el objetivo que se tenía con el Frente Patriótico no era justamente provocar una revolución, que la gente, no, sino que colocar derrotas políticos, morales del enemigo que lo obliguen a dejar el poder y avanzar un poco más allá. El Frente, cuando hace una declaración, no me acuerdo exactamente, pero debe haber sido como en el año 86, plantea cuestiones que hoy día se plantean en las nuevas constituciones. ¿Ah? Hacer una asamblea constituyente, soberana, incluso con algunos errores cometidos producto de la política, de la dirección de las políticas, que encabezara Raúl Silva Enrique, Gobierno provisional. Eso sí, pues, gobierno provisional, de unidad nacional. claro. Eh, es una Y entrevista que dan en análisis, ¿no? Sí. no recuerdo en Con este pausa. momento. Y Paulsen. Mm. Paulsen Pero lo entre- además plantea varias cosas, hasta jubilaciones creo que plantea que tengan el problema de la salud como derecho, la educación, cuestiones que está, o sea, desde el año 86, 85, 87, son las mismas que algunos plantean ahora. Bueno, ahora, qué es lo que para ir terminando, a pesar que esta parte me la de ir a tomar yo, pero en Pero por favor, representación de la es suyo el micrófono. de, pero ¿cuál es nuestra idea? Porque el rodriguismo, o sea, el Frente se convirtió en una diáspora donde hay rodriguistas o gente que se dice rodriguista por todos lados. Y han habido reflexiones. Y hay sectores que reflexionan, otros por Se habla de aquí, la por acá. cultura rodriguista, inclusive. Claro. Entonces ahí nosotros hemos ido, los que nos juntábamos, algunos compañeros históricos también, hemos ido reflexionando en algunas cosas. Primero, un rodriguista no puede ser gobernista. Un rodriguista no puede ser boricista. Un rodriguista no puede estar metido en un gobierno que reprime a las trabajadoras, a los trabajadores, a los estudiantes, al pueblo mapuche, que encarcela, que va creando ley, no puede ser. Rodriguista, boricista, no existen. El que se declara boricista o que anda apoyando este gobierno no es rodriguista. No puede ser. O sea, es que una contradicción, alguien diría hasta biológica. Entonces, bueno, los rodriguistas no somos y no debemos ser ni reformistas ni socialdemócratas. No somos eso. Ahora, el MPMR, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, la organización que pertenezco, hemos avanzado y hemos dicho nosotros somos comunistas rodriguistas. Traemos una impronta, pero queremos el socialismo, luchamos por una sociedad sin clase, en fin. Y el rodriguismo es parte de lo que ha sido nuestra experiencia. Pero así como nosotros decimos, lo pueden decir cualquiera que quiera asumir los principios, la idea, la ética, la conducta moral de cualquiera La, se puede la- considerar la estrategia rodriguista. rodriguista es la revolución social, el socialismo. Claro, claro. Entonces, esa debiera ser. No aceptamos, no aceptamos los rodriguistas que se pretenda
hacernos creer que hay buricistas que pueden estar trabajando dentro del ministerio, o sea, que hay rodriguistas que pueden estar trabajando dentro del Ministerio del Interior. No, Los gallos, no, ¿no? no, no. Eh, Nombres, nombres, queremos nombres. claro, eso, hay que funarlo, hay que funarlo. Sí. Entonces, lo otro, lo otro que creemos que es importante para este momento. Estamos conmemorando los 40 años de Rodríguez. Y lo que conmemoramos los 40 años no son los 7 o 9 que duró el rodriguismo, el frente como tal. O sea, perdón, no estamos conmemorando los 9 años del frente, estamos conmemorando los 40 años de una actitud, de una forma de ser, de una mística, de eso estamos conmemorando. Por lo tanto, asumimos las luchas que se han producido después de que se terminó el frente. O sea, ya no hay frente, pero nosotros somos rodriguistas. Nos abjuramos de nuestra historia. Por lo tanto, como es así, no nos interesan los actos ecuménicos, eclesiales, ¿ah? Destinados a recordar cuando alguna vez anduvimos y disparamos contra esa comisaría, y aquí está el héroe, y aquí queremos presentar al compañero. No nos interesa, porque basta recordar lo que ha sido los 90 para adelante para tener actos de valor, de entrega, de coraje en gente que a lo mejor nunca siquiera se consideró Rodríguez, pero que nosotros lo queremos asumir. Entonces, durante este periodo posterior a la dictadura, ha existido lucha popular y enfrentamiento con la burguesía, con enfrentamiento con la institucionalidad burguesa, con su democracia, de la cual los rodriguistas nos sentimos orgullosos, independientemente no haya sido, de la lucha estudiantil, de lo que fue la revuelta popular. Vamos a hacer un acto el día 14 de diciembre allá, en la Plaza de la Dignidad. ¿Por qué un símbolo? Podría ser en cualquier población, plaza, calle, que... disculpe. Pero lo vamos a hacer allá porque se genera un símbolo, ¿no? Ujú. Y lo vamos a hacer porque queremos que vayan, no tenemos expectativa, ya Juan Carlos Gómez Leyton ha dicho más o menos en la situación que se encuentran, que yo haría una separación de las fuerzas revolucionarias con esto que se llama izquierdismo, Ujú. no quiero decir la palabra que se dice normalmente cuando se empieza la palabra, puede ser para cualquiera, no quiero decirlo porque suena feo, ¿Rabanito? pero Quería decir no, Rabanito? No. no, Ah, no. cerca de la prostitución, de la palabra, porque Ah, ya. prostitución a veces como que se va contra a quienes ejercen esto. Pero claro, porque hasta la UDI le dice que los de Bópoli son izquierdistas. Claro. Bueno, a Y Boris se le dice que es resulta, un gobierno de extrema izquierda. claro, entonces se da como que nos confunde la palabra izquierda. Entonces, termino, vamos a hacer un acto allá porque queremos que estén presentes, no un gran acto, seguramente vamos a ir 60, 50, 60 compañeros a recordar allí, a comprometernos de nuevo con la lucha de nuestro pueblo. Pero no queremos estos actos ecuménicos, no queremos estos actos donde uno se coloca pañoleta, esos actos lo hacemos, pero lo hacemos más restringido, lo hacemos para invitar a algunas compañeras, compañeros que participaron en la lucha, en fin, pero no queremos y formándonos y que la gente nos vea como, uy, que son militares esta gente, porque esta cuestión se transforma después casi en una parodia, y no queremos parodias, no queremos que nadie nos venga a parodiar. Lo que queremos es realmente ver cómo podemos ayudar y ser un aporte, porque para eso se creó el Frente, para hacer un aporte a la lucha popular. Eso por lo menos es lo que tenemos en la mente. Y estas ideas vanguardistas, que somos los únicos, que son medias mesiánicas, con nosotros no va. Porque hemos ido generando cambio, el pensamiento que se ha ido dando. Por lo tanto, vamos a hacer un acto el día 14 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a hacer un acto donde están invitados los panelistas de este programa, Risenberg también si quiere ir. Vamos a hacer un acto, Tendría una que venir exposición. en su jet privado, Sí, desde es que él Malibú. anda en muchas partes, Malibú. Claro. Bueno, pero vamos a hacer una exposición gráfica con todo el material gráfico que es del frente, que fue guardado, muy bien guardado y que fue entregado a nosotros para colocarlo a disposición de que la gente lo vea. Pero tenemos que hacerlo muy bien, guardarlo, porque otra vez que de manera muy informal exhibimos, se perdió inmediatamente la carátula del cassette del frente y tuvimos que buscar recuperar. No, es que la gente es un recuerdo bonito, entonces no culpo a la gente que se lo quiera llevar. Acción directa. Pero bueno, finalizo, disculpe que me haya tomado esta Ujú. parte, pero creo que son Está bien. 40 años, estoy representando a más gente. Finalizo diciendo de que
nosotros también, como rodriguistas, estamos preocupados y creemos que la única forma de salir de este atolladero que existe es creando las condiciones de unidad, pero con las fuerzas, en principio, en primer lugar, con las fuerzas que están por hacer una transformación revolucionaria. No queremos hacer esas mezcolanzas raras donde al final terminamos, no sé, divididos nuevamente porque unos quieren ir a apoyar y votar por el mal menor. No, no, primero entre las fuerzas revolucionarias y a partir de allí, y algo importante, las fuerzas políticas revolucionarias me refería, algo importante, el sujeto revolucionario son las trabajadoras, los trabajadores los que deben cambiar esto, y estamos lejos de ni siquiera acercarnos un poquito a lo que tenemos que tratar de cambiar. Por lo tanto, la proyección que tiene el rodriguismo es generar organizaciones fuertes, pero también avanzar hacia la conciencia, aportar en la conciencia del pueblo, los trabajadores para cambiar y transformar esta sociedad de porquería que tenemos. Cambiar el mundo de base. Juan Carlos quería decir algo. Estamos cerrando, ¿no? Por si acá. Juan Carlos. No, sí, ratificar lo que ya hemos señalado. ¿Cómo se puede entregar? Ah, Entregar un muy bien. reconocimiento y una felicitación a la gente del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, que se mantiene todavía en esa postura, como la ha especificado Marco, que yo creo que es una postura de consecuencia, una postura ética fundamental, porque yo creo que justamente la ética revolucionaria que muchos plantearon o se configuraron en ella, han renunciado a eso. Entonces, ese es el punto fundamental. Hoy día la izquierda chilena, desgraciadamente, es un conjunto de islitas pequeñitas que andan por ahí y no tiene todavía la capacidad de unirse para poder ser claramente una dirigencia conductora de procesos políticos hacia la transformación social. Yo creo que eso es lo que hace falta. No tenemos. Yo lo decía ayer en otra exposición de que si no construimos pronto eso, vamos a seguir observando esto y cada vez, compañeros y compañeras que escuchan, vamos a hacer menos, menos. Y eso sí Entonces, que es terrible, porque nos bueno, vamos a ir quedando solo, como dijo Pablo Milanés en su canción. Y eso también, y eso no significa que nosotros como personas, como individuos que pertenecemos a organizaciones o que queremos representar o queremos hablar o queremos meditar desde la izquierda, sino que nos vamos a ir quedando solos y alejados cada vez más de aquel sujeto que decía Marco, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente, porque no hay conexión, no hay comunicación. Y eso también tenemos que analizar. yo creo ¿Por qué que no la, tenemos con- comunicación con sí, ellos? sí, la construcción de ese puente entre los revolucionarios y la clase revolucionaria, que son los trabajadores, pasa fundamentalmente por una cuestión de tipo programático. Y uno de los primeros elementos para la estructuración de ese programa es el reconocimiento también de los procesos sociales. Yo creo que hoy día no estamos hablando, no estamos haciendo un ejercicio de nostalgia. Acá no estamos hablando, no sé, de los Blue Splendors, no estamos hablando de la nueva ola, estamos hablando de algo que es vigente, absolutamente. Vale decir, la necesidad de la revolución social es algo absolutamente vigente y La nueva dentro ola del... también es vigente, señor. Bueno, pero es que ese es otro tema, Reserva. Usted pone el Rumble y la gente vuelve a bailar igual que antes. Y vuelve a bailar igual. Pero Bueno, yo Bonito. quisiera cerrar para darle, bueno, ya. ya que estamos recordando, y tal vez ese sí que sea un recuerdo nostálgico. ¿Ah? Nostálgico, hoy día 8 de diciembre, hace 43 años atrás, fue asesinado en Nueva York el fundador y creador de los Beatles, que es John Lennon. Y No, yo soy totalmente fans y adhiero a la figura de John Lennon y quiero recordarlo en este programa y pensar en lo que él dijo, ¿cierto? Cómo construir un mundo sin fronteras, sin barreras. Imaginar un mundo de esa naturaleza también es parte de lo que tiene que recuperar la izquierda, de ser capaz de imaginar una nueva utopía. y yo quiero señalar una cuestión en relación con ese tema, que es lo que yo quería plantear. Al día de hoy ya perdí la cuenta de cuántos años de prisión le queda por purgar. Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, una destacada figura del rodriguismo, está encarcelado precisamente
porque el régimen está castigando la voluntad de alzarse en contra del orden establecido. Yo seguí con mucha atención, hay un libro que es Un paso al frente, donde son conversaciones con el propio Hernández. Hay otro texto que lo mostró recién Marco, que es el libro de Luis Vega, Memorias de un combatiente, y en todos aquellos textos en los cuales se hace un razonamiento desde la revolución social, desde la vigencia del pensamiento de la rebeldía en contra del orden establecido, siempre emerge la idea de que de los límites que tuvo el Frente Patriótico en su primer momento, ¿no? La idea de poner fin a la dictadura como un momento simplemente de alzamiento en contra del régimen, pero que no puede verificarse si no se transforma en una lucha en contra del régimen capitalista en su conjunto, si no se transforma en una lucha por un gobierno de la clase trabajadora, si no se transforma en una lucha por el comunismo. Esto es una cuestión sumamente importante porque esto deja de ser un fenómeno folclórico chileno y se transforma y pasa a adquirir un carácter universal. En este momento y desde hace décadas está preso Hernández Norambuena, que es precisamente la encarnación en muchos sentidos de toda una generación de luchadores. El hecho que él está encarcelado en este momento revela también el encarcelamiento de las ideas revolucionarias en general en nuestro país. O sea, es por eso que él está preso, ¿no? De alguna manera Mandela, todo el tiempo que estuvo, encarnaba la prisión precisamente de todo el pueblo negro en Sudáfrica y el encarcelamiento de Hernández Norambuena tiene también ese carácter, como también lo tiene el encarcelamiento de los principales dirigentes del movimiento de liberación mapuche, entre ellos, por supuesto, Héctor Yaitul. Estas cuestiones yo creo que son importantes porque, como muy bien apuntaba Marco, no se trata simplemente de la nostalgia, no se trata simplemente de la reivindicación de las cuestiones formales, de las pañoletas, de los marchos y los cantos militares, sino que tiene que ver con la idea de que la acción militar, la acción es una acción militante y es una acción que se proyecta como lucha en contra del régimen. Aquí me quiero meter una colita nomás porque Risenberg yo ya lo veo que está levantando las cejas así. No siempre tomar las armas es foquismo, es vanguardismo, es autoproclamación. Va a depender del contexto No mucho. histórico y político en que estas cuestiones se den. Entonces, claro, hay algunas cuestiones que pueden ser asignadas simplemente como errores, hay algunas cuestiones que indudablemente, y eso daría materia a otro programa, digamos, de los errores de esta vanguardia, ¿no? No solamente del Frente Patriótico, del MIR también, de los compañeros del Lautaro también, pero de muchas otras corrientes revolucionarias que ni siquiera hemos mencionado, que también se alzaron en contra del régimen. Nosotros estamos mencionando aquellas que tienen mayor visibilidad, digamos, pero esto no solamente se agota en ellos. ¿Fracasamos? No, no hemos fracasado. No hemos sido derrotados. Estamos acá. Este programa es una expresión viva de que las ideas revolucionarias siguen estando como parte de la lucha popular y expresan precisamente la rebelión de los explotados en contra del orden establecido. Entonces, creo que conmemorar los 40 años del Frente Patriótico es, de alguna manera, levantar una bandera de la revolución social y creo que en ese sentido es una cuestión que es parte de todo el pueblo de Chile, no solamente de los parciales, de los rodriguistas en particular. Es una conquista política del pueblo de Chile. Eso quería señalar. Riquelme, para ir cerrando, está sin audio. Bien, Bien. me siento muy contento porque le gané a Juan Carlos Gómez Leighton, no va a presentar ningún libro hoy día y yo voy a recordar uno, voy a presentar otro. Ya. Reitero de que el Lucho escribió Memorias de un combatiente, lo que deja expresa de manera para mí muy Un buena. gran trabajo. Yo conozco a Lucho muchos años, trabajamos juntos, caímos presos, estuvimos presos juntos. Y yo creo que él ha dado en el clavo en dos cosas. Una, de lo que significa el nacimiento del frente, todo el trabajo que se hizo para allá. Y lo segundo que a nosotros nos parece muy importante es que hay algunos y algunas que se han arrogado un cierto estatus por participar en alguna acción o algunas. Los rodriguistas somos gente modesta en primer lugar. No hay ninguna acción en la que uno haya participado que lo haya hecho en forma individual. Para eso ni siquiera fue el grupo operativo, la fuerza central, en fin, no. Fue un conjunto de gente la que les permitió tener el honor de participar a hoy día su estatus, que algunos se quieran o se puedan
intentar dar, los verdaderos rodriguistas no los tienen. Fuimos un pequeño aporte en la historia de la humanidad a la lucha, a la causa de los pueblos por su liberación. Y no es más que eso. Y hoy día una acción y una marcha de los estudiantes secundarios por el centro Santiago peleando por la educación gratuita, de calidad, de excelencia, vale mucho más que a lo mejor algunas acciones que pudimos haber hecho nosotros, o al menos podrían ser complementarias. Así que no hay ningún rango superior sobre el otro. La lucha de los pueblos tiene distintas formas y hay que respetarla y hay que hacerlo con generosidad y modestia. Así que no que en el rodriguismo no existen los bacanes ni esa gente, no, yo estuve aquí, yo estuve allá, eso no es así. Y eso incluye la lucha internacionalista, incluye a todo. No, no, por haber participado en el frente, el que no lucha hoy no tiene ningún estatus especial y el que lucha hoy tampoco lo tiene, sino Muy que el bien. único estatus que tiene es el haber pertenecido y seguir luchando por lo que cree justo por la liberación de nuestro. Ese es el único estatus que puede arrogarse y sentir además agradecimiento por estar ocupando ese lugar. Bueno, en ese sentido, también hay gente que rescata historias del frente, ¿no? Ujú. Y aquí ya le hablé de las memorias de un combatiente del Lucho, y aquí está este libro, no sé si se puede ver bien ahí. En el frente nadie queda atrás, el rescate de Fernando Larenas. Y el texto es de Carolina Trejo. Exacto. La Carolina Trejo, que es una académica de la Universidad de Chile, periodista, ha sido conocida, pertenecía un tiempo a Informe Especial, después Contacto, en fin, me parece que se dedicó a escribir el libro este, que parte de su tesis de un magíster, no estoy seguro de eso, pero Ujú. me parece que sí. En el frente nadie queda atrás, el rescate de Fernando Larena. Y Larena, en enfrentamiento con las fuerzas represivas, quedó con un balazo en la cabeza. Hoy día todavía sigue vivo, no encuentra en el país. Fue detenido, o sea, el balazo en la cabeza, el intento de asesinato de la CNI, pero queda vivo. Está un tiempo en el hospital. Después se hacen una serie de cuestiones destinadas a que vaya a alguna clínica privada por el tipo de tratamiento que necesitaba, se logra, ahí lo cuida Gendarmería de Chile y se planifica el rescate. Yo no le voy a contar la historia, porque hay que comprar el libro o tratar de Por averiguar. supuesto, Se sin planifica el spoiler. rescate, se planifica el rescate, tengo que hacer este spoiler porque ya es conocido, Allá, bueno, se le rescata de la clínica muy bien. y finalmente termina, eh, sale a Argentina, va a Cuba y hoy día actualmente vive en Suecia. Así que yo se lo recomiendo en primer lugar porque el libro está bueno. Hay una preocupación y una dedicación del trabajo de investigación que tiene su nombre, pero yo no soy letrado, pero que combina la misma Carola y otras personas ahí lo señalaron en el lanzamiento del libro en el Juan Gómez Milla, logra mezclar esta idea periodística que ella tiene, o sea, profesional de eso, con su conocimiento y su también profesionalismo y en la historia. Entonces logra hacer eso y me quedo con una palabra muy simpática. Cuando se les sube a los combatientes y a la gente a nivel de heroicidad, esto Ujú, lo escuché el mismo, pero me identificó, ujú. y se les coloca por ahí arriba, se le quita la posibilidad de ser nosotros y se le quita la posibilidad al pueblo de ser el aporte porque tiene que llegar hasta allá arriba para lograrlo. Y convierte toda esta organización y a la gente que participó En su en opuesto. unas cuestiones inalcanzables. Y no es así, Excepcionales. excepcionales. Y no es así porque todos podemos estar allí, todos necesitamos estar allí. Es Viva el muy, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. muy bien. Yo creo, claro, esto tiene que ver con el papel del individuo en la historia, la reivindicación que hacemos en general de los caídos, es una reivindicación política del movimiento. La lucha en contra de la dictadura la hicimos millones, millones. Sí, Y quienes estuvieron destacados para realizar algunas acciones particulares no son más que una expresión de un gran problema social. Yo quiero cerrar este programa en la memoria del compañero Michael Palacios. A lo mejor ustedes no recuerdan el nombre de él, yo porque sí. apareció opacado por el de Camilo Catrillanca, que fue asesinado por una patrulla de carabineros durante
el año 2018, en octubre del 2018. Asesinato que provocó una de las movilizaciones que junto a la movilización de los portuarios son necesariamente el antecedente del levantamiento popular de octubre del 19. Está el asesinato de Carillanca, el paro de los portuarios y seguramente el paro de los profesores. Son los antecedentes, ¿no?, inmediatos de este levantamiento. Y el nombre de Michael Palacios, a lo mejor algunos lo recuerdan, la mayor parte no. Él era un muchacho que acompañaba a Camilo Catrillanca sobre el tractor, pues creo que fue baleado, fue apresado por carabineros y fue torturado, además, por carabineros, teniendo 14, 15 años, un niño. Él fue atropellado por un empleado forestal, se le dio muerte. La prensa de la zona, la prensa Ku Klux Klan de la zona, inmediatamente le atribuyó que seguramente estaba participando en el robo de un auto. Como cuando mataron a Catrillanca también dijeron lo mismo. Esta es la idea de tratar a los mapuches como si se les tratase de animales pestilentes, ¿no? Y ese es el trato que le da el régimen y que le da la prensa. Michael era un comunero mapuche, un hombre que reivindicó la lucha de su pueblo, un huaychafe, un luchador por la liberación de su pueblo, y ha caído. Desconocemos los pormenores de la muerte. A lo mejor nunca lo sabremos. Lo más probable es que este hecho permanezca en la impunidad, como al momento de su muerte también permaneció en la impunidad los actos criminales perpetrados por quienes dieron muerte a Catrillanca y quienes torturaron al propio Michael Palacios. Dedicamos entonces este programa también, y me tomo, digamos, de las últimas palabras de Marco, en el entendido de que esta lucha es una lucha de clases, es una lucha colectiva, es una lucha de todo un pueblo que está precisamente, en primer lugar, luchando por reconocerse, luchando por levantar su propia bandera, por levantar el proyecto de una revolución social. Michael Palacios es parte de eso y es nuestro, y en ese sentido su memoria no perecerá, sino que se une a la de una larga lista de combatientes que forman parte de la lucha popular, que no tiene 5 años, que no tiene 4 años, que no tiene 50 años siquiera, que es una lucha centenaria, que es la lucha de los explotados por su liberación en nuestro país, que forma parte a su turno de la lucha de los explotados en todo el mundo. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político Mate al Rey, no sin antes invitar a quienes nos han visto en este programa a que se suscriban al canal, le hagan clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, revienten el botón de like, eso nos ayuda a que estos contenidos circulen de manera más profusa en la red, lo comenten en lo posible elogiosamente, y si es crítico que lo hagan siempre con altura de miras, sin alusiones de tipo personal, en el entendido que las cosas que hemos discutido acá no son, y están muy lejos de ser verdades reveladas, son un aporte al necesario debate político de esta trinchera de debate de la izquierda y los trabajadores, de la cual Mate el Rey aspira a formar parte. Agradezco enormemente, estoy muy contento de tenerlos de vuelta, Juan Carlos Gómez Leighton y Marco Riquelme, y que, bueno, esperemos que podamos hacer un Zoom deportivo antes del término del año. Estoy seguro, está comprometido. Nos comprometemos igualmente, que estoy viendo el signo, con la lucha y con la resistencia palestina, que avanza, que está afirmada necesariamente, y que está enfrentando a un régimen genocida que sigue matando día a día, un régimen genocida e infanticida especialmente. Sobre eso y sobre otras importantes cuestiones nos estaremos en otros programas. Muchas gracias, don Sergio, también, y nos vemos, como dijo Terminator, hasta la vista. Chao, chao.